Pero chicos, ponen atención porque yo les voy a preguntar acerca de lo que estoy hablando. Ahora, ¿qué me la ponen? Ya bien, Esto es mi juego, mi juego. Bueno chicos, la computadora va a ser algunas veces la computadora tiene tantos aquí en el laboratorio. A diferencia de las computadoras que tenemos aquí en el laboratorio, podemos ver que esta computadora cuenta con CPU, teclado, monitor, cable, demasiado cable. Esta es una nueva computadora que sin la necesidad de tener CPU, mouse, teclado, es una computadora táctil que se puede manejar con los dedos. Es facilito. Así como la tablet de video. Dentro de esta pantalla se encuentra lo que dice CPU. ¿Quién tiene el CPU? ¿Qué es lo que tiene adentro el CPU? A ver, ¿le caja de CD? Ya. Música. Grabadora. No. Foto. Tiene cable, botones. Integran todo lo que... Tiene un sinnúmero de piezas. En sí, la principal la conocen. Se llama la tarjeta madre. Dentro de ella está la memoria RAM, está los zócalos, el procesador que permite el funcionamiento correcto de la computadora. Dentro de la pantalla está el foco, que es el cable como aquí tenemos. Esta computadora reduce espacio, la podemos llevar a donde sea. Por ejemplo, si nos vamos a la sierra, podemos llevarla en nuestra cartera, sin la necesidad de llevar toda la mesa con todo el que es esencial. Además, no consume poca energía. Podemos utilizarla a la vez que queramos y no se consume mucha energía. Fíjense, esta es la famosa capa Google. No es igual a la de es muy diferente, es mucho más cara y mucho más mejor. ¿Sabrán por qué? Google Glass es un proyecto realizado por Google. Google es un buscador. Las personas que crearon el buscador de Google crearon esta caja con el fin de aumentar la visión de las personas. Es además de ser una capa, tiene una cámara alrededor de acá para tomar fotos, grabar videos, y estas capas se utilizan, por ejemplo, para aumentar tu visión y para recibir órdenes de tu voz. Por ejemplo, si quieres saber en esta aula, dice voy a salir de la aula y te aparece a dónde quieres ir, en qué calle, a cuál casa. Es una gama muy diferente. Esta gama fue desarrollada en Estados Unidos, empezaba en la año pasado, en 2013. Aún no se consumen aquí en el Ecuador, que sí no se puede utilizar, pero muchas personas de otros países lo utilizan y le han dado un visto bueno. Funciona como un teléfono, un ordenador, es un computador, conectividad de Wi-Fi, teléfono de internet, pueden encontrar fotos en Zoom, y el precio es de $1.500. Son muy caras, ¿verdad? Pero las personas que pueden adquirir. Señorita, la computadora tiene internet. ¿La computadora cuál? Sí, ahorita qué hay. La verdad que no sé. La verdad no sé si tiene internet, no. No tiene internet, parece que no entra. Bueno, mira, tenía un video donde se mostraba que el funcionamiento de las capas tiene que, sobre todo tiempo que tuvimos para practicar nuestra exposición, no la podemos traer a presentar. Pero son unas capas muy buenas, que se puede seleccionar un número de cosas. Dice, en pocas palabras, Google Glass quiere mostrarte toda la información que ves en tu teléfono. Por ejemplo, él está grabando ahorita la clase que estamos haciendo. Con la necesidad de grabar con gente, simplemente, como usted ya
que tiene una pantalla táctil, Basura. y tiene una pantalla táctil que se comporta como un teléfono. Te acuerdas del reloj, pero puedes ver un reloj. Costas $149. Este reloj ahora es hecho muy popular, más que las cajas, porque se ve al mercado. Se puede conseguir en marcas de Sony, Samsung y la marca más grandiosa, la Apple, la Samsung. Y tiene un precio de $149 que en los países extranjeros, de Europa, cuesta $1,100. Es muy difícil conseguirlo porque nosotros se podría encontrar con la situación económica para poder adquirir otro. Pero te pago con un amigo porque se compra con un teléfono donde tú puedes enviar mensajes, conectar llamadas y lo puedes hacer no porque no tienes que estar aquí para conectar, no. Si te pagas tomar con Bluetooth, lo entiendes, toca, ya, puedes hablar. Ah, sí, nada más. Sí. Ah, sí. No tenemos que dar, no solamente tenemos que dar ahora, sino que puedes hacer eso. También tiene juegos. Tiene juegos, pues, un web para el Facebook, Basura. en esa pantallita táctil, mi web, tiene muchas cosas, ¿cuánto le dices? Esta es una impresora o una máquina capaz de realizar impresiones 3D. Las personas que quiero decir es que las mujeres que a veces muestran películas 3D, pero de su así. Así como... Es muy bien, para el mejor. Pues esta impresora es muy diferente a la que nosotros utilizamos. Tiene llaves, no ocupa espacio espacio. Pero es una impresora muy buena porque se facilita el trabajo. Porque cuando a veces en escuelas, en colegios, en universidades, te mandan a hacer una maqueta, por ejemplo, una iglesia, claro, tú te metes muy bien en la maqueta, tú te voy a hacer video, no quieres lo que hacer, tú tienes que dar para poder hacerla. Tú solamente pones la imagen en la computadora, en el monitor, la espuma, y en el momento de la mano que tú dices, ya te sale así. Mueve la computadora, oye. Eddie, mueve. Tienes que hacer un monitor, y además la te pasa, te manda un te facilita mucho el trabajo. Lo malo de esto, es muy caro, vale $2,100. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué es como bueno, esos son los avances tecnológicos del 2013. Chicos, la tecnología ha avanzado demasiado. Nos preocupa quizás no pasan por estas cosas que ahora nosotros estamos pasando. Anteriormente se existía teléfono y computadoras. Era muy difícil la comunicación. Ahora tenemos cosas más que nos permiten la comunicación más rápida. Ahora tenemos teléfonos inteligentes, táctiles, que necesitan teclados, cogen por dedos y navegan por internet. Ahora es muy linda la tecnología y es importante considerar esto de los agresores avances tecnológicos. A continuación mi compañera va a hablar sobre las redes. Bueno, las redes sociales. Las redes sociales son páginas de internet, las cuales pueden acceder, pueden crear una cuenta. Pueden crear una cuenta de Facebook, son una red social como puede ser Facebook, Twitter, Yahoo, Facebook, entre otras. Las redes sociales se llaman los diferentes sitios o páginas de internet. Ofrecen registrarse a personas y contactarse, compartir contenido, interactuar sobre similares, por decir, hay un libro, puede que otras personas también usen un libro, pueden tener relaciones amistosas, laborales, amorosas, entre otras. Ya. Cuando las redes sociales han ido avanzando cada día más, antes las redes sociales Facebook, por ejemplo, solo era para universitarios en la Universidad de Harvard. Y ellos lo utilizaban a principios de año. Y también unos que la recibían ahí y lo iban para el resto del año.
la cuestión es que hay un tiempo para acceder a un mundo virtual, donde la mayoría de los que ustedes tienen una persona de Facebook. Yo tengo un juego. Ya es, en Facebook. Bueno, en el Facebook o en las redes sociales se puede interactuar con otras personas aunque no las conozcamos. Por decir, yo puedo ser un amigo de España, Italia, Argentina, Alemania, aunque no los conozca, igual ellos son mis amigos y yo puedo ser con ellos. Nunca veo otras cosas en su país y así conocernos y conocerlas. Las redes cuentan con una serie de herramientas tecnológicas muy sencillas de utilizar. En las redes sociales tú puedes publicar fotos, subir videos, poner estados. Por ejemplo, tú puedes mostrar ay, como para la escuela, en el museo, etc. Porque muchas personas lo hacen así. Sí, exactamente. Las redes tecnológicas son siempre innovar y adaptar las necesidades al colectivo. Antes existían otras redes superficies que despliegan luego que están en Facebook. Quizás en el futuro ustedes cuenten con otra red social que no sea Facebook, puede ser una más avanzada, de acuerdo a las necesidades. También en las redes se puede ampliar más los avances que tiene la tecnología, y así puede utilizar las cosas, publicar unas cosas. Antes el Facebook tenía otro diseño, hasta que ahora otro diseño solamente, y sucesivamente va a ir cambiando. Pues dentro de las redes sociales tenemos varias clases o tipos de redes sociales, entre las cuales tenemos MySpace, Badoo, Hi-Fi, Yahoo, Twitter, Facebook, YouTube. Algunas de estas son conocidas por ustedes y ustedes han necesitado un lugar como ya dije. MySpace es una red social creada por un grupo de jóvenes que quería que fuera vista por muchas personas. Pero también se pueden mostrar las cosas que ellos quieren mostrar a los demás, a la demás gente. Y esta parte de la comunidad puede ser. El Yahoo sirve para buscar, también es una red social que sirve para buscar información. Cuando tenemos a un público, vamos a internet y la página principal que nos responde al cuadro de la internet. Y también aparece lo que es la página de Yahoo. Ahí manda la pregunta y quieren acceso a esa cuenta, tienen la mejor respuesta y eso es la que queda ahí. El Twitter, este también es muy conocido, es una red utilizada por profesionales literarios, es más conocido por los famosos, que cuentan que en su Twitter se van a hacer un nuevo video o algo así. El Facebook, esta también es muy popular. Se dice que la dueña de Facebook ha de ser el hombre más rico debido a la cantidad de usuarios que tiene. Esta sirve para buscar videos, música. Si tenemos alguna clase que no entendemos, vamos a YouTube y ahí vemos cómo lo podemos hacer y hacia dónde tenemos un paso. ¿Ventajas? Tenemos ventajas y desventajas de las redes sociales, es decir, lo malo y lo bueno. Dentro de las ventajas, es lo bueno que tienen las redes sociales, tenemos que sirven de recuerdo como conocidos. Es decir, si nosotros nos graduamos ya del colegio, de la universidad, y no tenemos conocimientos de nuestro compañero, qué ha sido de él, qué ha sido de la vida de él, no se encuentra, entonces vamos a internet, ingresamos, por ejemplo, a la página de Facebook, a nuestra cuenta, buscamos el nombre de Antonio Carlos, y encontramos ahí el Carlos, y el Carlos. También son excelentes para producir contactos afectivos con búsqueda de pareja amistades. Otro ejemplo de Facebook es que podemos buscar nuevos amigos o chatear con los que ya tenemos también podemos compartir públicos para llegar a las personas en nuestra vida. Esto quiere decir que podemos subir fotos, videos, música, compartir, comentar, chatear con los amigos y hacer nuevas amistades. Las desventajas, esto viene siendo como algo
Señorita, disculpe. Ya la casa, no es recreo. No, oye, la casa. Ay, cierto, ya tocó recreo. Yo, soy yo.